El último secreto de un ídolo. Las 3 verdades que Vicente Fernández confesó antes de morir. El atardecer caía lentamente sobre el rancho Los Tres Potrillos, tiñendo de dorado las montañas de Jalisco, cuando Vicente Fernández, ya debilitado por la enfermedad y por el cansancio acumulado de toda una vida en los escenarios, pidió que lo dejaran solo unos minutos. A su alrededor, el silencio se volvió casi sagrado, como si la tierra misma entendiera que uno de los ídolos más grandes de la música ranchera estaba a punto de mirar hacia atrás y poner en palabras aquello que durante décadas guardó en lo más profundo de su alma. No se trataba de un arrepentimiento superficial ni de simple nostalgia. Era, más bien, la voz de un hombre que había amado con intensidad, trabajado sin descanso y vivido bajo el peso de una fama que lo convirtió en leyenda, pero que también le arrebató fragmentos enteros de lo que hoy consideraba sagrado. Su familia, su salud, sus amistades y aquellas pequeñas cosas que, vistas desde la cercanía de la muerte, se revelan como los verdaderos tesoros de la vida. Vicente Fernández siempre fue un hombre fuerte, orgulloso, valiente, un charro que sobre el escenario parecía invencible. Sin embargo, la vejez y las largas estancias en el hospital, especialmente después de la caída del 2021, lo enfrentaron a una realidad que nunca había querido aceptar. El tiempo pasa factura, incluso a los ídolos. Fue entonces, en ese espacio íntimo entre la vida y la muerte, que decidió abrir el corazón y revelar las 3 cosas de las que más se arrepintió en su vida. 3 verdades que no buscaban conmover al público, sino liberar al hombre detrás del mito. 3 confesiones que, según sus más cercanos, fueron expresadas con lágrimas contenidas, con voz quebrada y con una honestidad tan profunda que conmovió incluso a quienes habían pasado años a su lado. La primera de esas confesiones nació de un dolor silencioso, uno que había llevado dentro por décadas sin atreverse a verbalizarlo por completo. El arrepentimiento de haber pasado más tiempo en los escenarios que con su propia familia. Vicente sabía que su carrera había sido un monstruo hermoso, un sueño cumplido que lo colocó en la cima del mundo artístico, pero también un destino implacable que lo alejaba constantemente de casa. En los días de mayor gloria, podía pasar semanas enteras viajando entre conciertos, entrevistas, grabaciones y compromisos que no podían esperar. Cuando sus hijos crecían, él estaba cantando. Cuando doña Cuquita enfrentaba sola las dificultades del hogar, él estaba volando de un país a otro, llevando su traje de charro y su voz a miles de personas que lo adoraban. Años después, al mirar fotografías de sus hijos pequeños, Vicente solía detenerse en silencio frente a una imagen en particular. Una en la que Alejandro, aún niño, lo observaba desde el público mientras él cantaba en un palenque abarrotado. En esa mirada infantil había orgullo, admiración, pero también una distancia emocional que Vicente no veía en ese momento. Solo con el paso del tiempo comprendió que mientras él dedicaba su vida a construir un legado artístico inmortal, estaba sacrificando algo igualmente irreemplazable. Los momentos cotidianos, las primeras palabras, los cumpleaños, las conversaciones simples alrededor de una mesa. En varias entrevistas de sus últimos años, Vicente lo expresó sin rodeos. Yo pensaba que el éxito era la manera de proteger a mi familia, pero hoy sé que debía estar más con ellos. El dinero no regresa lo que el tiempo se lleva. Esa frase quedó grabada en quienes la escucharon, porque provenía de un hombre que lo tuvo todo, pero que, en la intimidad, reconocía que el precio había sido más alto de lo que imaginó. Doña Cuquita, su compañera de vida, fue durante décadas el pilar silencioso que sostuvo a toda la familia. Mientras Vicente conquistaba escenarios, ella cuidaba hijos, resolvía problemas, protegía el hogar y lo esperaba con paciencia inquebrantable. Muchas veces, cuando él regresaba cansado y triunfante, ella simplemente sonreía, no reclamaba, no exigía, pero en el fondo Vicente sabía que la distancia física también había creado distancias emocionales que tardaron años en sanar. La segunda confesión, quizá más dolorosa aún, se relacionaba con las amistades perdidas, los malentendidos nunca aclarados y los conflictos que su orgullo no le permitió resolver a tiempo. Como toda figura pública poderosa, Vicente vivió rodeado de personas que lo amaban, que lo admiraban, pero también de rivalidades, tensiones y rumores que, con el tiempo, dejaron huellas profundas. Hubo discusiones impulsivas, palabras dichas con rabia, diferencias artísticas que se transformaron en enemistades largas. Algunas personas se alejaron sin despedirse. Algunas heridas quedaron abiertas esperando un perdón que nunca llegó. Durante sus últimos meses de vida, Vicente hablaba con frecuencia de esto, especialmente cuando caminaba lentamente por el rancho, apoyado en el brazo de algún familiar, observando los caballos, las montañas, el cielo abierto,
Solía murmurar que ojalá hubiera tenido menos orgullo y más humildad en ciertos momentos clave. Decía que el yo del pasado, joven, fuerte, seguro de sí mismo, no entendía que pedir perdón no disminuye la grandeza de un hombre. Al contrario, la engrandece. En el mundo de la música mexicana, donde la competencia, los celos profesionales y los rumores son parte del día a día, Vicente reconocía que alguna vez permitió que el ego hablara más fuerte que el corazón. Hubo amigos que se alejaron por un malentendido, colegas con quienes nunca volvió a hablar después de una discusión tonta, periodistas con los que tuvo roces que hoy le parecían absurdos, y aunque nunca lo admitió públicamente a gran escala, en privado repetía una y otra vez que la vida es demasiado corta para guardar rencores. En Los Tres Potrillos, ya en silencio y rodeado solo de la naturaleza, comprendió que hubiera querido reconciliarse con varios nombres que marcaron su camino. Pero a veces el tiempo se acaba antes de que el orgullo ceda, y esa es una de las verdades más amargas que aprendió en sus últimos días. La tercera confesión, quizás la más humana de todas, estaba relacionada con algo que durante años ignoró deliberadamente: el cuidado de su salud. Para un artista acostumbrado al aplauso, al esfuerzo físico constante, a las giras interminables, al desvelo y al estrés, el cuerpo se convierte en una herramienta que uno da por sentada. Vicente vivió décadas creyendo que era invencible, que podía cantar horas sin descanso, viajar sin dormir, soportar dolores físicos sin acudir al médico. Su calendario de conciertos era implacable, especialmente en los años de mayor fama, cuando se presentaba casi diario en palenques abarrotados, cantando hasta el amanecer porque el público así lo pedía. Esa energía desbordante, esa entrega apasionada al escenario, tuvo un precio. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma: dolores insoportables, fatiga extrema, dificultades respiratorias, pero él, fiel a su carácter, siempre las ignoró. Prefería trabajar, prefería cumplir con el público, prefería postergar todo lo relacionado con su bienestar. Fue recién después de su caída en 2021, cuando la fragilidad humana lo golpeó con una fuerza devastadora. Las semanas que pasó en el hospital fueron un despertar cruel. Por primera vez, Vicente Fernández se vio obligado a detenerse completamente. No podía cantar, no podía caminar, no podía huir del silencio, y fue en ese silencio que reflexionó profundamente. Según personas cercanas, él mismo comentó que si hubiera escuchado a su cuerpo antes, quizás su final no habría sido tan doloroso. Se lamentaba por haber creído durante tanto tiempo que la fama y el amor del público lo podían mantener de pie para siempre. Confesó que una de sus mayores preocupaciones, ya en sus últimos días, fue que los jóvenes artistas repitieran sus errores. Decía que el cuerpo es un templo, y que quienes se dedican a la música deben entender que la disciplina y la salud son tan importantes como el talento. La vida te cobra factura tarde o temprano, y ojalá yo hubiera sido más prudente, repetía con tristeza, consciente de que aquellas largas noches de desvelo, aquellos excesos de trabajo y aquella falta de descanso habían contribuido a su deterioro. Estas tres confesiones no fueron simples palabras lanzadas al viento. Fueron la síntesis de toda una vida. Un hombre que conoció la gloria absoluta, pero que también en sus últimos días se reconcilió con sus sombras y con las decisiones difíciles que había tomado. Vicente Fernández sabía que su legado musical sería eterno, pero quería que la gente también recordara al hombre que reflexionó, que aprendió, que se arrepintió y que finalmente encontró paz en la sinceridad. Lo que compartió antes de morir no fue un acto de debilidad, sino un acto de amor hacia quienes vienen detrás. Su familia, sus fans, los jóvenes artistas y cualquiera que alguna vez haya sacrificado lo importante por lo urgente. Sus hijos y las personas que estuvieron presentes en sus últimas semanas aseguran que Vicente partió con serenidad, no con tristeza, sino con claridad. Había cargado sus culpas durante años, pero al hablarlas, al reconocerlas, al convertirlas en lecciones, logró liberarse de ellas. Sus palabras finales, dedicadas a su familia, fueron un recordatorio de que la fama puede esperar, pero el amor no. Si pudiera volver atrás, dijo, querría más días en casa, más risas con mis hijos, más tiempo con Cuquita, pero la vida es como es, y uno hace lo que puede con el corazón que tiene. Entre el silencio y la verdad. Los años finales de Vicente Fernández en Los Tres Potrillos. El rancho Los Tres Potrillos, aquel lugar que Vicente Fernández construyó con orgullo y donde vivió algunos de los momentos más importantes de su vida, se convirtió, en sus últimos años, en un refugio íntimo donde las sombras del pasado comenzaron a revelarse con una claridad que antes no tenía. El cantante, que en su juventud y madurez había sido una fuerza imparable sobre los escenarios, descubrió en su vejez un ritmo diferente,
más pausado, más humano, más cercano a las emociones que durante décadas escondió detrás de la figura del charro invencible. Allí, rodeado por los caballos que tanto amaba, por el olor a tierra mojada y por aquel silencio profundo que solo existe en Jalisco, Vicente empezó a liberar los recuerdos que lo perseguían, los arrepentimientos que lo acompañaban en las noches frías y las verdades que nunca había dicho del todo. Los días en el rancho transcurrían con una serenidad que contrastaba con la vida intensa que él había llevado. Ya no existían las prisas, las giras interminables, las luces cegadoras ni los gritos del público pidiendo otra canción. Ahora solo quedaban sus propios pensamientos, aquellos que había pospuesto durante años porque, según decía él mismo, la fama no te deja pensar. Fue en ese estado de calma, obligada, que empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba haber sacrificado tanto tiempo familiar por la carrera. Aunque su voz había llegado a millones de personas, él sabía que había dejado vacíos difíciles de llenar en el corazón de quienes más lo amaban. A menudo, doña Cuquita caminaba junto a él por los jardines del rancho, sosteniéndolo del brazo mientras él, con pasos lentos, trataba de no mostrar cuánto le pesaba el cuerpo. Sin embargo, lo que realmente le pesaba era el alma. Frente a ella, Vicente mostraba un lado más vulnerable, reconociendo que muchas de sus decisiones habían sido tomadas con la convicción equivocada de que el éxito resolvería todos los problemas. «Perdóname por no haber estado más en casa, mi vida», solía decirle en voz muy baja, como si aún le diera vergüenza admitirlo. Ella, con la paciencia que siempre la caracterizó, respondía con una sonrisa suave y una mirada que llevaba décadas de amor incondicional. Nunca lo culpó, pero eso no hacía que el arrepentimiento de Vicente fuera menos profundo. La relación con sus hijos también tomó un nuevo significado durante esos años finales. Vicente se esforzaba por recuperar las conversaciones perdidas, por escuchar lo que antes no tenía tiempo de oír, por compartir pequeñas rutinas familiares que para cualquier otra persona podrían parecer insignificantes, pero que para él eran ahora verdaderos tesoros. En más de una ocasión, tomó a Alejandro del hombro y le dijo, con una honestidad que rara vez mostraba en público, que se sentía orgulloso de él, pero también culpable de no haber sido el padre presente que deseaba ser. «Tú aprendiste a ser fuerte sin mí, hijo», le confesó una tarde mientras veían caer el sol. Alejandro, que siempre había entendido la magnitud de la vida artística de su padre, simplemente lo abrazó, diciéndole que el amor que le dio fue suficiente, aunque ambos sabían que había ausencias imposibles de recuperar. El rancho también se convirtió en el escenario donde Vicente enfrentó su segundo gran arrepentimiento, los conflictos no resueltos y las amistades que se rompieron con el paso del tiempo. En la soledad de los Tres Potrillos, recordaba los nombres de personas con las que compartió escenarios, proyectos y sueños, pero también discusiones que terminaron en distancias irreparables. Le dolía aceptar que muchas veces fue su orgullo el que lo llevó a cortar lazos que hoy, desde la perspectiva de la vejez, consideraba valiosos. Ese arrepentimiento era diferente al familiar. Era más silencioso, más privado, pero igual de doloroso. Había colegas con quienes deseaba haberse reconciliado, pero el tiempo pasó demasiado rápido, y la muerte se llevó a algunos antes de que pudiera pedir perdón. Mientras paseaba entre los establos, Vicente recordaba anécdotas de su juventud, cuando la fama comenzaba a convertirlo en un hombre distinto al que había sido. Admitía que la adrenalina del éxito a veces lo cegó, llevándolo a tomar decisiones impulsivas. Había entrevistas que deseaba no haber dado, palabras que ojalá no hubiera pronunciado, malentendidos que podrían haberse resuelto con una simple conversación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde los egos chocan como titanes, pedir perdón se siente casi como una derrota. Vicente necesitó una vida entera para comprender que la verdadera derrota era no hacerlo. Así, en sus últimos años, deseó profundamente poder retroceder el tiempo y reparar aquellas heridas que aún lo acompañaban. Los rumores y escándalos que rodearon su carrera también dejaron marcas en su corazón. A pesar de su fortaleza pública, sabía que algunos de esos episodios habían lastimado a su familia, especialmente a doña Cuquita, quien siempre fue el blanco fácil de la opinión pública. Ojalá hubiera hablado menos y escuchado más, repetía a menudo, arrepentido no solo por las peleas, sino por el daño colateral que algunas polémicas causaron. El ídolo entendió tarde que la fama no solo afecta a quien la lleva, sino a todo el entorno familiar. Y aunque nunca lo dijo frente a las cámaras, en privado reconocía que su carácter fuerte y su temperamento explosivo habían empeorado situaciones que podrían haberse evitado. Pero si algo marcó profundamente los últimos años de Vicente, fue la brutal conciencia de su deterioro físico. El tercer gran arrepentimiento
el de no cuidar su salud, se volvió evidente cada vez que intentaba levantarse sin ayuda y fallaba, cada vez que sus manos temblaban cuando tomaba un vaso de agua, cada vez que la respiración se le hacía pesada tras recorrer unos pocos metros. Él, que alguna vez fue símbolo de vigor y presencia escénica, ahora se veía reflejado en un espejo que le devolvía la fragilidad humana que tanto había ignorado en su juventud. Los médicos le explicaron que los años de desvelo, los excesos laborales, el estrés y la falta de descanso minaron sus fuerzas más de lo que creía, pero Vicente no necesitaba explicaciones científicas. Lo sentía en su cuerpo. Cada dolor, cada movimiento fallido era un recordatorio cruel de que la vida le estaba pasando la factura. Durante las largas horas en el hospital, después de la caída que lo dejó al borde de la muerte, tuvo mucho tiempo para pensar. En esas noches silenciosas, cuando todos dormían y solo el sonido de las máquinas lo acompañaba, solía recordar las veces en que ignoró el cansancio para dar un concierto más, para complacer al público, para demostrar que él era el gran Vicente Fernández. Yo pensé que era invencible, pero nadie lo es, murmuraba con tristeza. Sus seres queridos sabían que aquellas palabras nacían de un remordimiento profundo, uno que no tenía solución posible más allá de aceptarlo. No había manera de retroceder el tiempo para sanar el cuerpo antes de que llegara el declive. Pero Vicente encontraba consuelo al convertir su historia en una advertencia para las nuevas generaciones de artistas. Les decía que la salud es el cimiento de todo, incluso del éxito, y que descuidarla por el trabajo es uno de los mayores errores que un ser humano puede cometer. Cuídense, muchachos, repetía, porque el público los quiere, pero no va a cuidar su cuerpo por ustedes. En estos últimos años, el rancho funcionó también como un espacio espiritual. Allí, rodeado por la naturaleza y por los recuerdos de toda una vida, Vicente comenzó a hacer las paces consigo mismo. No era fácil. Cada confesión implicaba revivir momentos dolorosos, reconocer errores, aceptar pérdidas. Pero el proceso también lo liberaba. Le permitía despedirse de sí mismo con honestidad, sin máscaras, sin la presión del ídolo. Durante las tardes, sentado en su mecedora frente al horizonte, solía cerrar los ojos y respirar profundamente, dejando que el viento cálido de Jalisco acariciara su rostro. Era como si ese viento, que había sido testigo de su ascenso y de su gloria, también quisiera acompañarlo en su despedida. La presencia de su familia fue un elemento fundamental en esa transición emocional. Aunque él lamentaba no haber estado más presente en su infancia, ahora tenía la oportunidad de recuperar parte de esa conexión. Sus nietos corrían por el rancho, riendo, jugando, llenando el ambiente de una alegría que suavizaba cualquier tristeza. Vicente, al verlos, solía emocionarse profundamente. «Esta es la vida de verdad», decía con un suspiro, «no los aplausos ni los escenarios, esto», señalando a los pequeños que lo rodeaban. Para él, esos momentos simples eran más valiosos que cualquier reconocimiento artístico. A medida que los días avanzaban, su tono de voz se hacía más suave, más introspectivo. Hablaba menos de su carrera y más de sus emociones. Relataba historias del pasado con una mezcla de nostalgia y aprendizaje. Recordaba a sus padres, a quienes también sintió haber descuidado por su carrera. Recordaba la primera vez que subió a un escenario y cómo nunca imaginó que aquella decisión lo llevaría a una vida de gloria, pero también de sacrificios. Recordaba a los amigos que lo apoyaron, a los que se alejaron, a los que ya no estaban. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que era su vida, un rompecabezas que finalmente estaba logrando completar. El rancho, que alguna vez fue símbolo de poder y éxito, se transformó en sus últimos años en un templo de reflexión. Vicente caminaba lentamente por sus pasillos, observando cada rincón, cada objeto, cada caballo, cada árbol, como si quisiera grabarlos en su memoria para siempre. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero también sabía que había logrado algo que pocos hombres pueden hacer: mirar su vida con honestidad y reconocer sin miedo los errores que lo hicieron humano. Porque, al final, la grandeza de Vicente Fernández no radicaba solo en su voz, sino en su capacidad de aceptar que incluso los ídolos tienen arrepentimientos que los persiguen hasta el último suspiro. Y así, entre silencios, confesiones, lágrimas contenidas y una profunda paz que fue encontrando poco a poco, Vicente entendió que su historia no sería recordada únicamente por la música, sino también por la sinceridad de un hombre que, antes de morir, decidió abrir el corazón y dejar que el mundo conociera sus verdades más íntimas. El adiós de una leyenda, las últimas reflexiones de Vicente Fernández, antes de partir. Las noches en Los Tres Potrillos se habían vuelto más silenciosas que nunca.
El viento que corría entre los árboles parecía moverse con una suavidad especial, como si también él supiera que el tiempo del gran Vicente Fernández se acercaba a su final. Los días transcurrían con una calma extraña, casi solemne, en la que cada gesto, cada palabra y cada mirada adquiría un peso emocional que antes no tenía. Quienes lo acompañaban aseguraban que Vicente parecía vivir en un estado de reflexión constante, como si su alma estuviera revisando pacientemente cada capítulo de su propia vida, uno por uno, antes de cerrarlos para siempre. En esos momentos íntimos, el ídolo dejaba de ser el rey de la música ranchera. Ya no era el hombre fuerte, imponente, de voz poderosa que llenaba palenques hasta el amanecer. Era simplemente Vicente, un ser humano mirando hacia adentro, enfrentándose sin miedo a su fragilidad, aceptando sus errores, celebrando sus aciertos y, sobre todo, agradeciendo profundamente por lo vivido. Dicen que la vejez, cuando llega acompañada de sabiduría, tiene la capacidad de revelar verdades que en la juventud se ocultan. Y así fue para él. Sus últimos meses fueron una mezcla de nostalgia, arrepentimiento, gratitud y una serenidad que sorprendía incluso a los más cercanos. Uno de los momentos más significativos de esa etapa ocurrió una madrugada, cuando todos dormían. Vicente, despierto por el insomnio que lo acompañaba desde hacía meses, pidió que lo llevaran a la ventana de su habitación. Desde allí, podía ver parte del rancho iluminado tenuemente por la luna. Permaneció en silencio varios minutos, respirando con dificultad, pero con una expresión de profunda paz. Luego, sin apartar la vista del horizonte, murmuró: «Si volviera a nacer, amaría igual, pero viviría diferente». Esa frase, simple pero contundente, resumía la esencia de todas sus confesiones. Sus arrepentimientos no venían del amor que entregó, sino de la manera en que lo distribuyó. Amó la música con pasión, pero también con una intensidad que a veces lo separó de lo esencial. Amó a su familia, pero tardó años en comprender que el amor necesita presencia, no solo sacrificio. Amó la vida, pero la vivió como si el tiempo fuera infinito, sin detenerse a descansar, sin escuchar a su propio cuerpo. Y ahora, ya en el tramo final, reconocía que incluso el ídolo más grande debe aprender a ser humano. Durante esos días, Vicente hablaba mucho de su juventud. Recordaba con detalle los inicios de su carrera cuando cantaba en bares pequeños por unas cuantas monedas, sin imaginar que un día sería reconocido en todo el mundo. Recordaba también los días en que tenía que elegir entre comer o pagar un transporte, las noches frías en que regresaba caminando a casa, soñando con escenarios que parecían imposibles. A veces se emocionaba al recordar cómo, contra todo pronóstico, su voz lo llevó a cumplir aquel sueño que parecía reservado solo para unos pocos. Pero también hablaba de la carga emocional que vino después. La fama nunca es gratuita, siempre exige un precio, y él lo pagó con creces. En otra ocasión, mientras conversaba con uno de los médicos que lo atendían, Vicente confesó que la caída del 2021 fue para él un despertar brutal, un golpe de realidad que le reveló la fragilidad humana con una crudeza que nunca había experimentado. «Cuando la vida te tumba, te enseña, doctor», dijo con una sonrisa cansada. «Yo pensé que podía con todo, pero no. Nadie puede con todo». La sinceridad de esa frase quedó grabada en quienes la escucharon, porque provenía de un hombre que durante décadas fue símbolo de fuerza, resistencia y determinación. Pero a pesar de esas revelaciones, Vicente nunca se hundió en el pesimismo. Al contrario, parecía más interesado en encontrar significado que en lamentarse. Pasaba horas contemplando fotografías antiguas. Algunas veces señalan que lo vieron sostener imágenes de sus hijos cuando eran pequeños, sonriendo con lágrimas contenidas. Otras veces lo sorprendían hablando con voz baja, como si le hablara a su yo joven, dándole consejos que él mismo hubiera querido recibir. «Descansa, muchacho. Escucha a los que te aman. No corras tanto. El público te espera, pero la familia no siempre puede hacerlo». También reflexionaba sobre el legado que dejaría. Sabía que su música había marcado generaciones, que su voz sería escuchada mucho después de su partida, que su nombre viviría en el corazón de millones. Pero cuando le preguntaban qué quería que la gente recordara de él, su respuesta no hablaba de fama ni de premios. Decía: «Que fui un hombre que amó de verdad, que cometí errores, sí, pero siempre con el corazón sincero». Esa frase revelaba una verdad profunda. En el fondo, Vicente Fernández deseaba ser recordado no solo como un artista, sino como un ser humano completo, con luces y sombras, con triunfos y heridas. Los días en Los Tres Potrillos continuaron transcurriendo con una mezcla de nostalgia y tranquilidad. La familia se turnaba para acompañarlo. A veces Alejandro se sentaba a su lado y le cantaba suavemente alguna canción que a él le gustaba. Vicente cerraba los ojos.
como si cada nota lo llevara a un lugar más cálido dentro de su memoria. Otras veces, era doña Cuquita quien le tomaba la mano, recordándole que no estaba solo, que su amor era más fuerte que cualquier enfermedad. Él solía mirarla con ternura, como si quisiera decirle 1000 cosas que ya no tenía fuerza para pronunciar. En una de esas tardes, Vicente expresó algo que dejó a todos reflexionando. Dijo: «El éxito no es lo que logras, el éxito es lo que sanas antes de morir». Aquella frase, pronunciada con voz débil pero firme, parecía provenir no del artista, sino del sabio en que se había convertido, porque para él, sanar significaba hacer las paces con el pasado, pedir perdón incluso aunque la otra persona ya no estuviera, aceptar los errores propios sin castigarse eternamente y dejar de luchar contra el tiempo que avanza sin piedad. En los días finales, su conciencia se volvió más espiritual. Le gustaba que le leyeran fragmentos de poemas, canciones antiguas, pasajes que hablaban de la vida y la muerte. No tenía miedo de partir. Tenía nostalgia de quedarse, pero no miedo. Decía que la muerte no era un final, sino un descanso necesario después de una batalla larga y hermosa. Canté todo lo que pude. Ahora me toca descansar, murmuraba a veces. Incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la fuerza de antes, su mente permanecía lúcida, clara, conectada con su historia. En uno de sus últimos diálogos largos, dijo algo que marcó profundamente a quienes lo rodearon. La gente piensa que lo más importante de mi vida fue el aplauso, pero lo más importante son estos momentos tranquilos, con mi familia, con la verdad frente a mí. Así debería ser la vida siempre, sincera. La sinceridad se convirtió en su refugio. Ya no tenía que mantener la imagen imponente del charro, no tenía que ocultar su cansancio ni sus arrepentimientos, no necesitaba fingir fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser plenamente humano, sin temor al juicio público. Ese alivio emocional fue, para él, una especie de renacimiento dentro del ocaso. La noticia de su deterioro se extendió rápidamente por el país. Afuera del hospital y del rancho, cientos de fans se reunían para rezar, cantar sus canciones y enviar mensajes de apoyo. Vicente, aunque ya no podía verlos, sabía que estaban allí, y a través de su familia, les envió un mensaje final. «Gracias por acompañarme toda la vida. Me voy tranquilo porque ustedes me hicieron eterno». En sus últimos instantes de lucidez, pidió escuchar una canción que había sido parte esencial de su carrera. Mientras sonaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Sus labios se movieron suavemente, como si intentara cantar una vez más, como si esa melodía fuera un puente hacia el lugar donde su espíritu descansaría. Su respiración se volvió más lenta, más suave, más ligera. Quienes estaban con él aseguran que en ese momento parecía liberado, como si al fin hubiera dejado atrás todos los pesos invisibles que cargó durante décadas. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, el silencio que envolvió el cuarto no fue un silencio doloroso, sino un silencio lleno de paz. Vicente Fernández había partido, sí, pero lo había hecho a su manera, con valentía, con serenidad, con verdad. Había confesado sus arrepentimientos, había hecho las paces con su historia y había aceptado con humildad sus errores. Partió convertido no solo en una leyenda de la música, sino en un símbolo de humanidad. A las pocas horas, el rancho se llenó de familiares, amigos, músicos, trabajadores y personas que habían formado parte de su vida. Todos coincidían en la misma idea. Vicente había muerto como vivió, con el corazón abierto y la mirada firme. No dejó atrás un vacío, sino una enseñanza. Su vida fue un ejemplo de pasión, pero su muerte fue un ejemplo de honestidad. Y esa honestidad, tan rara en el mundo del espectáculo, se convirtió en su legado más íntimo. El pueblo mexicano lloró su partida, pero también lo celebró. Porque cuando un ídolo tan grande se va, no desaparece. Se transforma en historia, en canción, en memoria colectiva. Vicente Fernández ya no estaba físicamente, pero su presencia seguía vibrando en cada acorde de mariachi, en cada ranchera, en cada voz que lo imitaba con admiración. Y así terminó su viaje, rodeado de amor, lleno de sinceridad y con el alma en paz. Un final digno de una leyenda. Un adiós que, lejos de apagar su luz, la hizo brillar para siempre.